tardes, compañeros y compañeras y todos los que nos están escuchando y viendo. Y buenas tardes, señor ministro, un placer tenerlo hoy aquí. Señor ministro, durante el receso tuve la oportunidad de ver la presentación suya, que fue muy concreta. Usted explicaba el tema de los gastos, del déficit primario, del déficit financiero, sobre las obras que han tenido que hacer necesariamente, y además nos presenta un panorama tétrico, puesto que nos viene a decir la noticia que ya evidentemente ya había sido mencionada en diferentes medios, de la baja nota en calificación que nos da MUPIS. También quiero ahorita reconocerle su deferencia con esta Asamblea Legislativa, porque hizo mención claramente que esta Asamblea Legislativa tomó una posición valiente, que en los gobiernos anteriores no tuvieron una oposición así de valiente, que votaran un proyecto de ley con la responsabilidad por la que se votó. Entonces quería también decirle que gracias por hacerlo ver nuevamente, que tiene una oposición, de las mejores cosas que puede tener este gobierno, la oposición que tiene. Y por supuesto que a mí me queda, yo sé que lo ha dicho, pero todavía me queda esta gran duda, y es que definitivamente la razón por la que lo llamamos para que estuviera aquí hoy en la Asamblea es para que nos explique ampliamente, pero yo quisiera que usted sintetizara y fuera lo más concreto posible de las razones por qué fue que se dispara el déficit, pero lo más concreto posible. Y esto lo digo porque cuando nosotros votamos un plan fiscal en donde estaba de manera general controlado, aprobamos eurobonos, se le generan una amnistía para que también haya una mayor recaudación, y usted ahorita nos hace mención dentro de las cosas por las que, las razones por las que aumenta ese déficit, sobre la inversión dentro de eso de obra pública. Y yo voy a ser muy honesta, porque a mí me causa una gran preocupación, o me parece muy casual que la inversión de obra pública hubiera sido en el último trimestre. Probablemente usted me va a decir que es porque usted acaba de llegar, pero tanto de ese último trimestre, cuando no fue una inversión reiterada durante el año, durante todo el año, me causa muchas dudas, y yo quisiera que usted me contestara lo más concreto posible de las razones de ese déficit, porque estamos hablando de un tema de confianza y hay que construir esa confianza. Señor ministro. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada Niño. Le agradezco la oportunidad que me da para reiterar que me queda clarísimo, como costarricense que estaba en el extranjero en el momento que se aprobó la ley 9635, que esta legislatura actuó de manera valiente e hizo lo correcto al pasar esa ley. Lo reitero una y las veces que sea necesario. Yo no era ministro de Hacienda en ese momento, pero como costarricense observaba lo que se hacía en este país en ese entonces, y muchas gracias. Mire, déjeme repetirle con lujo de detalle, doña Karine, los números que hicieron que el déficit fiscal fuera lo que fuera. Sí. Ya, déjeme llegarle, porque a estas horas ya la memoria, porque quiero ser muy concreto. Y con su permiso, y le agradezco su paciencia y generosidad. ¿Dónde está esa tabla? Mire, el déficit fiscal, había un cuadrito en esta presentación que explica que el déficit primario aumentó en 0.56, ¿verdad? Del 2018 al 2019. Eso tiene dos componentes. Un componente de lo que la ley obligaba a hacer, aquí lo tengo, gracias, que ese componente suma 0.1, 1.3, 2.3 del PIB. No, perdón, 0.1, 0.23 del PIB. Ese 0.23 del PIB, doña Karine, viene de
22.000 millones de Habdeba, el incremento en 12.000 millones, el pago de la deuda a las juntas de educación, punto 03, la quiebra de Bancrédito, punto 1. ¿Ok? Después, otro grupo de acciones, el incremento en las transferencias de CONAVI por 71.000 millones. Eso yo autoricé ese giro como ministro de Hacienda a final del 2019. Eso fue punto 2 del PIB. Punto 2, sí señora. Eso es para construir, entre otras cosas, la carretera San Ramón. Yo también autoricé como ministro de Hacienda el egreso de punto 2 del PIB para comprar las acciones de la CAF, 63.000 millones. Además, porque la legislación de Costa Rica dice que los empréstitos por inversión, para financiar inversión, son parte del gasto de la República, ahí autorizamos punto 3 del PIB, es decir, 103.000 millones, ¿verdad?, para inversiones financiadas por los organismos internacionales. Eso es lo que le da a usted el punto 56 del PIB del déficit primario. El déficit financiero, doña Karine, yo creo que lo había explicado también, pero se lo repito con muchísimo gusto, se debe a el incremento importante en el pago de intereses que hubo que hacer en el 2019 con respecto al 2018. Nos pasó de 3.12 del PIB a 4.21 del PIB la cuenta de intereses. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Karine. Adelante, señora diputada, tiene todavía usted minuto 23. Muchísimas gracias. Claro, gracias por volverlo a repetir, que ya lo había dicho reiteradamente, pero justamente quería dejarlo aún más claro, porque la razón por la que nosotros hemos estado trabajando como Asamblea Legislativa de una manera responsable era con el compromiso de que además de reactivar la economía, que se aplicara el plan fiscal, también el compromiso del Ejecutivo era bajar ese déficit. Yo entiendo todo lo que usted está mencionando, las razones por qué se aumenta ese déficit, pero eso no fue lo que nosotros, los que se comprometió el Ejecutivo con nosotros. El Ejecutivo se comprometió a hacer esta reducción de ese déficit, y aquí me preocupa lo que es la confianza, porque justamente cómo vamos a construir esa confianza y que esto no se repita al corto plazo, porque además lo que estamos viendo, justamente lo que usted estaba manifestando, son puras soluciones a futuro, que muy bien, pero a corto plazo, ¿cuáles son esas soluciones de futuro y cómo hacemos para reconstruir esa confianza que hoy nos está teniendo en las situaciones y las complicaciones que nos tienen hoy con las calificadoras, y además devolverle la confianza también a los costarricenses, porque ahorita estamos con una situación de un desempleo de un 12.4, que es lo más alto que hemos tenido en los últimos tiempos, y es... Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, doña Karine. La parte que tal vez no fui tan elocuente es en reiterar que si la ley 9635 no se hubiera aprobado, el análisis económico dice, el análisis de presupuesto como iba en la trayectoria, dice que el déficit no hubiera sido el 6.92, doña Karine, hubiera sido el 8.44. Ahí hay una reducción, ahí hay una cosecha de la acción valiente, hay un rendimiento de la acción valiente de esta Asamblea Legislativa. Póngase a pensar, son casi .60 será del PIB de déficit adicional. A nosotros nos hubieran bajado la calificación hace rato, si no se pasa la ley 9635, pero hace rato. Nos lo hubieran bajado tal vez en marzo del año pasado. Y ahora estaríamos no en B1 negativo, sino en B, y tal vez hasta en grado de inversión basura. Entonces no se sienta mal, doña Karine, el esfuerzo que hizo esta Asamblea Legislativa y la valentía que demostró
generó ya resultados positivos para el país. Ahora lo que estamos viniendo en el Poder Ejecutivo a proponer es consolidar aún más las finanzas públicas de este país. Muchas gracias. Por el orden, señora diputada. Muchísimas gracias por el espacio para poder cerrar a su intervención. Por supuesto que tengo clarísimo que nosotros de una manera responsable votamos el plan fiscal, si no, no estaríamos en esta posición. Pero insisto en lo que le dije, yo claramente lo que me preocupa es el tema de la construcción de la confianza. Y aquí es cuáles son entonces las sorpresas que podríamos tener nosotros en el próximo, en este año, que no quisiéramos volver a pasar con una sorpresa como estas. Lo que sigue, esta recaudación que viene no viene con una amnistía como la recaudación que tuvieron este año. Además, estamos con un problema que usted mismo lo mencionó, de informalidad, de elusión, de morosidad y otros más que necesita poder tener una base contributiva más sólida. Mi preocupación está desde el punto de cuáles sorpresas podríamos tener para este año y que para este año ojalá que realmente se ejecute las políticas públicas que se deben de realizar y que el Ejecutivo cumpla con su compromiso, puesto que nosotros como diputados hemos aportado en toda nuestra gestión y nuestro trabajo, y tampoco es justo que se siga señalando o que se trate de pasar la papa a la Asamblea Legislativa cuando así no ha sido. Gracias. Señor ministro. No oí ninguna pregunta específica más allá de cuáles son las sorpresas. Yo no tengo una bola de cristal. Yo lo que le puedo decir, si la tuviera, le contaría. Si son sorpresas, son sorpresas. Yo espero, por ejemplo, que no haya un desastre natural, ojalá que no. Yo espero que no haya un desaceleramiento dramático en la economía mundial, que nos reduzca, por ejemplo, el turismo y la inversión extranjera directa. Bajo la información que tenemos hoy, que puede cambiar, ¿verdad? Si hacemos lo que yo le estoy proponiendo a nombre del gobierno a esta Asamblea Legislativa, tenemos proyecciones muy específicas y monitoreables. Doña Karine, a eso es a lo que yo me puedo comprometer. Ojalá que eso ayude a la confianza. Muchas gracias.